Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tras 3 largos meses de espera, qué ganas tenía de decir esto, por Dios. Entramos en semana de Gran Premio. Este finde se dará luz verde a la temporada 2023 con el Gran Premio de Bahrein. Y tras los test hay muchísimas cosas interesantes que analizar y comentar. En el vídeo de hoy toca hablar de Mercedes, que fue una de las grandes protagonistas por sus problemas mecánicos por un lado e incógnitas su rendimiento por otro, llegando a decir Toto Wolff a los medios que por una parte el W14 es un gran paso adelante respecto al W13, que es más estable, que sus pilotos se sienten muchísimo más cómodos, es más predecible, no tiene rebote, no tiene porpoising, pero por otro lado que no están a la altura actualmente ni de Ferrari ni de Red Bull. Contrario al objetivo que tenían marcado, ¿no?, para esta campaña, que es ni más ni menos que volver a luchar por el campeonato. ¿Es humo? ¿Es realidad? Pues bueno, ahora hablaremos de ello, ya que hay incluso más de lo que pueda parecer a simple vista. Lo que hay en primera instancia es una conclusión clara. El concepto Zero Pod sin pontones tiene las horas contadas y Mercedes próximamente traerá el W14 definitivo al asfalto. Vamos a poner en contexto. Todos los rumores apuntaban y en la presentación se confirmaron que el concepto Zero Pod, ese concepto sin pontones tan extremo, tan loco que nos voló la cabeza justamente hace un año, a pesar de sus resultados finales, se iba a mantener por segundo año consecutivo tras haber pasado uno de los años más complicados en parte por ello de toda esta era híbrida. Sufrieron una auténtica pesadilla, aunque al final de año consiguieron salir del pozo, entender un poquito mejor sus problemas y obtener podios constantes e incluso una victoria en el Gran Premio de Brasil. Pero a pesar de que públicamente dijeron que ese diseño extremo de pontones no iba a cambiarse, que no era la causa de sus problemas, la realidad es que se desarrollaron sin haber tenido en cuenta en sus simulaciones diversas características de los monoplazas de esta nueva era que se estrenaron el año pasado, como el porpoising, por ejemplo, lo que hace que las bondades que te pueda otorgar el ir sin pontones queden casi eliminadas al completo. Para los coches de 2021, de 2020, esa generación seguramente hubiera sido rompedor, realmente esa locura que todos estábamos esperando, ¿no? Pero para estos simplemente no funciona. Y como afirmaron diversos ingenieros, a principios de 2022 ellos exploraron para sus diferentes equipos esta fórmula en el túnel de viento, no les sorprendió el verla, pero no la llegaron a implementar porque no solamente era inferior a día de hoy en el presente, sino que sobre todo su potencial de desarrollo iba a ser muy limitado, infinitamente inferior a los conceptos que se están imponiendo hoy en día en la parrilla de pontones, véase el de Red Bull a grosso modo. Porque más volumen, más con esta nueva generación de coches, no es menos. Los pontones se han ensanchado bastante, pero porque es lo que funciona. Hay que tratar de acompañar el flujo de aire lo máximo posible hasta la parte trasera del monoplaza. Mercedes lo intentó todo para que funcionara, para seguir adelante con él, algo que se agradece, es refrescante el ver a equipos tratando de innovar con conceptos diferentes, rompedores, impresionantes y luchar porque esas innovaciones funcionen como lo hicieron el año pasado, pero llega un punto en el que no vale la pena el seguir, hay que ser inteligentes, lo que les ha obligado a desechar el concepto Zero Pod. Ahora conocemos por medio de filtraciones e incluso declaraciones de los altos cargos de Mercedes que lo confirman, como Toto Wolff, lo siguiente: esa evolución del concepto Zero Pod que se presentó y puesto en pista posteriormente en estos test de pretemporada 2023, que aumentaba su volumen, siendo una readaptación de lo visto en 2022, no es más que una solución intermedia, como un parche, vamos a decir, para lo que está por venir verdaderamente. Los pontones son solo una pequeña parte del rendimiento, se trata mucho más de transferencia de peso, suspensiones y cosas mecánicas. Pero también nos moveremos en una dirección en la que podríamos parecernos un poco a los demás, en ese sentido. Tenemos nuevas piezas en el estudio para esta primera mitad de campeonato que nos podrían hacer parecer un poco a otra persona.
Trataba de quitarle hierro al asunto y, bueno, pues no reconocer el fracaso de este extremo concepto, pero esto ya lo hacen un poco con hechos. Ya nos anticipa que en las primeras citas de la temporada no solamente llegará una evolución de los pontones, sino que además se parecerán más al resto. Las filtraciones y otras declaraciones dicen lo siguiente para complementar y tratar de hilar más fino lo dicho. Estos pontones son una transición, todo esto estaba planeado, se lleva rumoreando incluso desde su presentación, pero simplemente no dio tiempo a estar listo para implementarse en la inauguración de esta temporada 2023. No es quitar, poner y listo, se requiere de un arduo trabajo de desarrollo que estaría ya en una fase muy avanzada. Volverá a tener pontones y similares en su configuración a los del resto de la parrilla Automotor Sport, cita que se podrían parecer mucho a los de Red Bull. Así que cuidado con las polémicas de las copias que podrían volver y en la parte más alta de la parrilla. Bueno, es que esto es el pan nuestro de cada día en la Fórmula 1, como solemos decir. Si hay algo que funciona, hay que copiarlo. Lo hacen todas, aunque siendo una zona tan grande y visible del coche, no cabe duda que llamará mucho la atención. Pero eso es lo que toca hacer ahora. ¿Cuándo podemos esperarlo? Mike Elliott, director técnico de los de Brackley, dijo abiertamente durante los test que para la etapa europea de la temporada. Y según he escuchado yo, están empujando muy fuerte para tenerlo listo en el Gran Premio de Azerbaiyán, que es el primer Gran Premio en Europa y la cuarta cita de la campaña, justamente tras el parón primaveral, vamos a llamarlo, todo ese mes de abril, donde pues no hay actividad en pista, sí lo habrá y mucha fuera de ella en las fábricas, desde el Gran Premio de Australia, que es la tercera, al Gran Premio de Azerbaiyán. Ahí sería el momento. Con él, para equilibrar correctamente el monoplaza, se verán obligados a renovar también el alerón delantero. Pero poco más. Al tener esto en mente, Mercedes habría construido un coche bastante modulable y todo lo que, imaginaos, llegar en estas tres primeras citas, por pequeño que sea, ya estaría pensado para el más allá. Para ya disponer de una versión W14B, vamos a denominarle, que sería la definitiva para esta temporada 2023, la que ellos esperan para poder asaltar el campeonato. Se acabó el Zero Pod. Mercedes falló, Mercedes erró. No diría que es tiempo perdido, había que intentarlo una vez ya destinado tantísimo tiempo de desarrollo en él y ponerlo en pista, pero ya llegaba un punto en el que lo inteligente era mirar hacia otro lado. Esto es un poco como la vida, de los errores es de donde verdaderamente se aprende y Mercedes como equipo saldrá reforzado de esto, de estas dificultades que ha atravesado. Y mientras tanto, ¿qué? Pues esto nos decía Toto Wolff acerca de los primeros pasos del W14 en los test de pretemporada. Primero, lo positivo. Queremos ganar. En esta etapa, el año pasado, sabíamos que estábamos en problemas porque el auto saltaba y no podíamos usarlo correctamente. Pero hoy es muy diferente. El coche parece estar equilibrado a la perfección. No hay saltos, lo cual es una buena noticia. La parte negativa, dejando a un lado el tema de los problemas mecánicos, que fueron cosas muy puntuales y es probable que no se reproduzcan a lo largo de la temporada, es algo que tendremos que confirmar cuando pasen las primeras citas. De momento no hay una alarma, hay preocupación, aunque obviamente estarán trabajando en ellos para que no se vuelvan a repetir, para eso están las pruebas de pretemporada. Y además esa pérdida, que también fue muy sonada, de carga aerodinámica delantera el segundo día de pruebas, el segundo día de test, que llegó de la nada e incluso obligó a cambiar el chasis de cara al tercer día por si estaba alojado el problema ahí, y terminaron con un buen sabor de boca. Pero la parte negativa también nos la expresa Toto Wolff, y es que a pesar de esas buenas sensaciones no primerizas, no se ven en disposición a día de hoy de plantar cara a Ferrari y Red Bull, al menos con los datos de los test. Un poco extraño, ¿no?, que por un lado afirme tan tajantemente que el coche está muchísimo mejor que el año pasado, que el equilibrio está equilibrado a la perfección, que no hay saltos, pero por otra, también tan tajantemente que están por detrás de Red Bull y Ferrari. Pero es que la historia nos ha enseñado una cosa, y más cuando esto sucede con Mercedes, con Toto Wolff. Cuando hacen este tipo de comentarios, no hay que fiarse un pelo de él. Y menos cuando Mercedes es de los equipos que nos ha dejado más confusos, datos más confusos en estas pruebas, debido a que las han dedicado casi exclusivamente, excepto la última parte del último día, que se animaron con los neumáticos más blandos y tal, a hacer comprobaciones de cada recoveco del coche, del W14. Han aprendido de lo que sucedió en 2022 y no quieren repetir la misma historia. Querían cerciorarse de que los datos que arroja
el W14 en pista concuerdan al 1000% con los de sus desarrollos en fábrica. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto ha llegado esto, no solamente han colgado sensores hasta el último centímetro del coche, por ejemplo, en el volante del mismo, con ese cable colgandero tan curioso que vimos el primer día y que no hemos visto en ningún otro coche, sino que han rodado íntegramente con un alerón trasero de máxima carga aerodinámica, el que está destinado no para este circuito precisamente, sino para Mónaco o para Hungría, en pos de obtener, volvemos otra vez, los datos más fidedignos posibles. El saber hasta qué punto puede llegar o preparar a sus pilotos para Bahrein podía esperar, de eso no tienen tantas dudas. Entonces, simplemente con esto, quitando otras cosas, que son test, que prueban a diferentes horas, con distinto estado de la pista, mapas motor, cargas de combustible, etcétera, 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 todas esas variantes que entran en juego en unas pruebas de pretemporada. Solo teniendo en cuenta que el W14 ni tan siquiera estaba configurado correctamente para el circuito de Bahrein, para el circuito de Sakir, es imposible hacer una comparación con Ferrari o Red Bull, ya que se encontrarían en desventaja inicial sin tener en cuenta las demás variantes. El alerón de este circuito, configurado para este circuito de bastante menos carga aerodinámica, llegará para el fin de semana que viene, aparte de otras pequeñas evoluciones han confirmado desde la prensa alemana, donde ya por fin sí mostrarán como todos verdaderamente sus cartas. La sensación, intentando tener absolutamente todo en cuenta, es que es un coche como confirma Toto Wolff. Se han hecho pruebas muy extremas y hemos visto en algunos puntos sufriendo a Russell y Hamilton por esta misma razón, al igual que en el caso de Ferrari, pero no debería ser algo intrínsecamente del mismo porque tenga problemas o algo por el estilo. Es que es bastante más estable, más predecible que su predecesor. Eso hace darle muchísima más seguridad a sus pilotos. Se ve a Russell y Hamilton contentísimos con él después de lo insufrible que resultó el W14. Se ha eliminado el porpoising masivo. Puede haber un ligerísimo rebote, pero no es algo que afecta al rendimiento, como sí que sucedía el año pasado. Algo importantísimo fue su atadura en 2022. Ya no existe, es mucho más eficiente que su predecesor, era una de sus grandes taras también. En recta no corría, perdía muchísimo tiempo respecto a Ferrari y sobre todo Red Bull. Aquí, a pesar de tener ese alerón trasero de máxima carga aerodinámica, había una diferencia en la recta de Bahrein, que es muy larga, de unos 5 o 6 km por hora, que no es demasiado teniendo en cuenta esto, y parece muy competitivo. Definitivamente están en un mejor lugar, mejor punto de partida que hace un año, en Bahrein 2022. Se acabó el rodar para encontrar problemas y solucionarlos. Ahora todo será en pos de evolucionar, de ser más rápidos, de empujar el límite. Y en Bahrein 2022, a pesar de ser la catástrofe que se anticipaba, que parecía lo que ocurrió en los test, fueron el tercer equipo a 6 décimas de la pole y con un podio de Hamilton y una cuarta posición de George Russell. Que todos los equipos pensarán, ojalá que cuando yo tenga problemas estén en su lugar, que se lo digan a McLaren. Teniendo esto en cuenta, tal vez en el Gran Premio de Bahrein no sean el coche más competitivo de la parrilla, pero yo espero que no estén tan lejos de serlo, intentando dar el máximo de guerra posible a la espera de esa versión definitiva del W14, con la que ya sí que sí esperan estar en disposición de luchar por cada carrera y pelear por el campeonato 2023. Yo, como nos ha enseñado la historia moderna de la Fórmula 1, no me fío un pelo de ellos. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas. Cabe salir, por ejemplo, el juego Legacy. Juegazo, el Like a Dragonissima, Atomic Heart, preciazos, ahí los tenéis todos. Y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego, vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Faltan nada, estamos en los últimos días de febrero, así que participad, si es que no lo habéis hecho todavía, que estéis esperando. Final de mes, como siempre, se dará a conocer el ganador. Mucha suerte. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.